Me han invitado el día de hoy al Hospital H+, a hablar sobre las preguntas más frecuentes que se suscitan durante el embarazo en las pacientes. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Una de las principales preguntas que las pacientes tienen comúnmente es ¿cuánto tiempo dura el embarazo, doctora? Nosotros consideramos como el embarazo de término a partir de la semana 37. 37 en adelante se considera término, hasta las 41.6. 41.6 es un embarazo ya totalmente de término, ya que a partir de la semana 42 ya se considera un embarazo post-término, ¿no? Las pacientes habitualmente manejan el embarazo por meses. No es lo apropiado, ya que si consideramos los 9 meses del embarazo, esto es proporcional a 36 semanas. Entonces, 36 semanas, como platicamos anteriormente, es un embarazo pretérmino. Por eso, lo ideal es que siempre tu bebito nazca entre la semana 37 y hasta las 41.6. Otra pregunta frecuente es ¿qué puedo y qué no puedo consumir durante el embarazo, doctora? Ok, habitualmente los alimentos no están restringidos, podemos comer prácticamente de todo. Siempre es importante considerar la hora, ya que pues muchas veces durante el embarazo se agrega reflujo, molestias gastrointestinales. Entonces es importante que nuestro último alimento lo hagamos no tan tarde, ¿no? Unas 2 horas antes de irnos a la cama para evitar ese reflujo durante la mañana y evitar alimentos pues muy grasosos y muy irritantes. Mariscos, estamos en una ciudad en el mar, ¿no? Los mariscos no están restringidos, se pueden consumir los mariscos durante el embarazo siempre y cuando estén bien cocidos, ¿no? Bien cocinados. Al igual que carnes y derivados, siempre tienen que estar bien cocidos, pero no están restringidos los mariscos. El alcohol y bebidas como cafeína o tés. Hablando precisamente del alcohol, pues la idea es evitarlo durante el embarazo, tratar de no consumir alcohol, y si por alguna razón lo vamos a hacer, pues obviamente que sea muy esporádico y solamente pues probadas, ¿ok? Cafeína, no debemos de consumir más de 200 miligramos de cafeína al día. Esto pues prácticamente equivale a una taza pequeña de café. Entonces podemos consumir café siempre y cuando no exceda una tacita por día y evitar otros alimentos que contengan cafeína como lo son los refrescos o los tés. Tés no están contraindicados, podemos consumir tés porque hay mucho mito alrededor de los tés por el hecho de que muchos derivados pueden ser incluso abortivos, pero no hay ningún problema con los tés normales, manzanilla, hierbabuena, jengibre. El jengibre ayuda bastante para las náuseas, entonces no hay ningún problema. Té de dudosa procedencia, preferible no consumirlos. Tabaco durante el embarazo, totalmente prohibido. Ni consumo ni estar cerca de una persona fumadora. Ejercicio durante el embarazo. No hay ningún problema con el hecho de hacer ejercicio. Podemos mantener nuestra actividad física como previamente lo hacíamos. Podemos incluso nadar. No hay ningún problema con eso, a excepción de que estemos cursando con alguna situación, llámese alguna amenaza de aborto, que estemos en protocolo de estudio para alguna situación o revisión de bebito y mamá y nuestro médico nos haga la observación de mantener un reposo, sería la única indicación, pero en realidad el ejercicio en el embarazo no está contraindicado. Otra pregunta frecuente es ¿cómo le hago para mitigar un poquito las náuseas y los vómitos, doctora? Que es algo muy frecuente durante las primeras semanas durante el embarazo. Unas estrategias naturales puede ser el consumo de galletitas saladas, ya que todo lo que cree como mucho bolo en nuestra pancita o que sea un alimento de cierta manera un poco seco, va a hacer que el estómago se asiente de cierta manera. Cuando nosotros consumimos líquidos en exceso y tenemos aparte demasiada náusea, es más factible que lo vayamos a ya sea regurgitar o vomitar en este caso. Entonces lo recomendado cuando tenemos esa sensación es ingerir algún alimento que haga como mucha pasta, mucho bolo, como lo es la galletita salada, y evitar el consumo excesivo de líquidos en esos momentos. Calditos, todo eso está muy bien, pero cuando estamos con mucha náusea hay que evitarlo de preferencia. Y como les comentaba en preguntas anteriores, el jengibre es muy buena alternativa. La podemos conseguir en forma de cápsulas o la podemos conseguir en forma de té. Igual, si vamos a ingerir el té, que sea en pequeños traguitos para evitar que ese líquido llegue de golpe a nuestra pancita.
Nuestra hidratación es muy importante también, entonces el consumo diario de líquido es igual que una persona. 2 litros de agua al día, de la misma manera como comentábamos, hay que hacerlo en pequeñas tomas para evitar que caiga de golpe a nuestra pancita y sea más factible que tengamos un reflujo o la náusea como tal. Entonces sí es importante mantenernos hidratadas y más porque estamos en una ciudad con mucho calor. Otra pregunta frecuente es, ¿hasta qué semanas puedo viajar, doctora? Puedes viajar prácticamente hasta la semana 34. Hay aerolíneas, porque tenemos que investigar dependiendo de la aerolínea que en la que vamos a viajar, hasta qué semanas está permitido, ya que algunas incluso manejan un rango de hasta 36 semanas, pero la mayoría están oscilando entre las 34 y 36 semanas. Si previo a esto no hay ninguna contraindicación por tu médico para viajar, puedes viajar sin problema. La altura, la presión que se ejerce durante el vuelo no afecta a bebito. Tips básicos como cualquier pasajero: tratar de mantener nuestro sistema auditivo o nuestro sistema óptico permeable utilizando mentas, chicles y todo para evitar que sintamos un poquito la presión en nuestra cabecita, ¿no? Pero para bebito no hay ningún problemita para el viaje. En relación a las relaciones sexuales, no están contraindicadas en el embarazo, siempre y cuando no estemos cursando con alguna amenaza de aborto o alguna amenaza de parto prematuro. Entonces prácticamente no hay ningún detalle. El semen contiene ciertas sustancias como son las prostaglandinas, que son sustancias que naturalmente pueden provocar un poquito de inflamación. Lo recomendado es que si estamos ante alguna situación de alarma y mantenemos relaciones, no haya una eyaculación en nuestra vagina para evitar exponernos a esta sustancia, o bien el uso de algún preservativo. Bueno, es muy común que podamos llegar a presentar pues también complicaciones en el embarazo. Es importante conocer las complicaciones pues más frecuentes para saber cómo actuar en caso de alguna emergencia o complicación. Dentro de las complicaciones del primer trimestre pues tenemos las amenazas de aborto, que es el hecho que nosotras tengamos algún sangrado o algún tipo de dolor como tal tipo cólico, ¿no? O contracción. Eso no es normal, hay que avisarle primeramente a su médico para ver cuál es la recomendación. Siempre es muy importante descartar infecciones tanto urinarias como vaginales, ya que estas pueden causarnos amenazas de aborto, ¿no? Entonces es muy importante revisar nuestra orina y ver que no tengamos ningún tipo de flujo ante esta situación. Si el sangrado es muy profuso y tu médico está ocupado, no te contesta en ese momento, no hay que perder tiempo, hay que acudir a un hospital, al área de urgencias, para que puedan monitorear a tu bebito y a ti. Más adelante, después de la semana 20 del embarazo, pueden empezar a surgir otras complicaciones, como lo puede hacer la diabetes en el embarazo. Se hace un estudio especial entre la semana 24 a 28 para poder detectar esta patología, que es algo relativamente frecuente y que la mayoría de las pacientes van a resolver después de la cuarentena. Entonces, si presentamos una diabetes en el embarazo, es importante estar muy apegadas a nuestra dieta, que es lo más importante, y que nuestro médico valore si ameritamos o no algún medicamento complementario, y sobre todo estar muy al pendiente de todas las indicaciones, ya que la diabetes en el embarazo se puede asociar a bebitos de peso muy alto con complicaciones al momento del nacimiento. Otra de ellas es la hipertensión en el embarazo. Esto quiere decir que pues obviamente nuestra presión se eleve después de la semana 20 del embarazo, y esto pues puede acarrear otro tipo de complicaciones, como lo es la preeclampsia, que es una complicación de la misma hipertensión del embarazo. También nuestras pacientes con hipertensión se tiene que agregar medicamento para controlar estas cifras durante el embarazo, un medicamento que obviamente tu médico te indique, ya que no todos los medicamentos para la presión están indicados en la gestación. Y estar monitoreando estudios, obviamente, para nosotros poder evaluar que todos nuestros órganos estén funcionando adecuadamente y no se presenten complicaciones, como lo comentaba, como lo es la preeclampsia. Y puedes apoyarte en casa con el uso de algún brazalete para tomar la presión o alguna muñequera, y que le lleves a tu médico una tarea diaria. Hay que estar checando nuestras presiones en casa, anotarlas en alguna bitácora, para cuando acudamos a nuestra consulta médica, pues sea más fácil para el médico poder evaluar cómo se comportan las presiones en casa y de cierta manera poder hacer ajuste de medicamentos. Otra pregunta frecuente es: ¿qué estudios especiales tengo que hacer durante el embarazo? Es muy importante que en la primera consulta médica que tengamos
pues de que de preferencia esta sea oportunamente, con la finalidad primeramente de diagnosticar que el embarazo se encuentre pues dentro del útero, ya que hay complicaciones en las que el embarazo puede estar de una manera externa y esto se llama un embarazo pues ectópico. Entonces, corroborar con el primer ultrasonido que nuestro saquito, nuestro bebito, esté dentro de la matriz, y al corroborar esta situación, pues pedir estudios complementarios, que son los estudios prenatales, para ver cómo se encuentra nuestra hemoglobina, cómo están nuestras plaquetas, cómo está nuestro azúcar en ese momento. Nuestro tipo de sangre es algo muy importante, ya que a veces hay complicaciones derivadas del tipo de sangre, sobre todo en las pacientes que son negativos. Entonces hay que dar mucho cuidado en estas pacientes y siempre corroborar, si es que tenemos un poquito de duda, cuál es nuestro tipo real de sangre. Así como hacer un estudio general de orina para evaluar que no haya ninguna infección. En el primer trimestre vamos a solicitar un ultrasonido, el cual es muy importante. Este se llama ultrasonido genético. Lo realiza un ginecólogo que es subespecialista en medicina materno-fetal, para poder evaluar riesgos genéticos en el bebé, como lo son síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Va a predecir riesgo de preeclampsia y de amenaza de parto prematuro. Por eso es muy importante que lo conozcas, sepas que se solicita, para que lo puedas externar con tu médico al momento de la consulta y ver en qué momento se va a solicitar. Más adelante vamos a pedir un urocultivo, de preferencia es de la semana 16, que es para evaluar bacterias en la orina, ya que como platicábamos desde preguntas anteriores, las infecciones pues pueden estar relacionadas a pérdidas o amenazas de aborto. Un poquito más adelante vamos a solicitar la curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Esta se toma entre la semana 24 a 28 y es para la detección de diabetes gestacional, como platicábamos en preguntas anteriores. Y durante estas semanas, más o menos semana 21 a semana 24, vamos a pedir un segundo ultrasonido especial que se denomina estructural o anatómico. De igual manera lo realiza un médico materno-fetal y su objetivo es, como su palabra lo dice, poder detectar todas las anormalidades o alteraciones anatómicas que pueda llegar a tener nuestro bebito, sobre todo en cuestión cardíaca, cerebral, que tenga sus dos riñoncitos, que no haya ninguna alteración en sus riñones. Entonces le da como mucha énfasis o mucha puntualidad a todas las alteraciones anatómicas en bebé. Muy importante que tu médico te lo solicite. Otra pregunta frecuente es: ¿hasta qué edad me puedo embarazar, doctora? Fíjense que no hay una edad ideal. Normalmente nosotras, después de los 35 años de edad, nuestra reserva ovárica puede disminuir. Esto quiere decir que la cantidad de óvulos que vamos a tener puede encontrarse ya disminuida, y a partir de esta edad los riesgos cromosómicos en los bebés, llámese síndrome de Down principalmente, pues pueden estar incrementados. Sin embargo, hay pacientes que desde edad más temprana, 25 a 30 años, pueden llegar a tener ya la reserva ovárica comprometida. Por eso es muy importante que en tu evaluación ginecológica, o la que hacemos año con año, se dé mucho hincapié en cómo está nuestra reserva ovárica, para que en dado caso que ya esté de cierta manera comprometida, tú puedas tener ese foquito amarillo y poder determinar cuál es el mejor momento para embarazarte. Pero a grosso modo nuestros mejores años de vida, o se puede decir de vida reproductiva, es alrededor de los 25 años de edad. A partir de los 30 la reserva baja, y a partir de los 35 años en adelante todavía va a estar más descendida de lo habitual, y aparte se agregan estos riesgos cromosómicos que platicábamos. Muy bien, y pues muchas gracias. Espero haber resuelto la mayoría de las dudas que pueden suscitarse durante el embarazo. Recuerden que soy la doctora Alejandra Gutiérrez, ginecóloga. Me encuentro ubicada en la ciudad de San José del Cabo, en la colonia Magisterial. El teléfono de contacto es el 624-11-07-044, y en redes sociales, Facebook, doctora Alejandra Gutiérrez Miranda, y en Instagram, gine.loscabos. Saludos.